Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de geometría diferencial de superficies. El día de hoy los temas que vamos a ver son estos tres que aparecen en la diapositiva, funciones diferenciables, vamos a ver también lo que es el plano tangente y vamos a concluir con la diferencial de una función. Bueno, empezamos entonces definiendo lo que vamos a entender por una función diferenciable. Tal como aprendimos en cálculo, el concepto de diferenciabilidad es un concepto local. Entonces, para definirlo, pues vamos a empezar con una superficie regular S y también una función f que está definida en un conjunto abierto B de S y su contradominio es los números reales. Entonces, bueno, vamos a decir que la f va a ser diferenciable en un puntito P del abierto B si para alguna parametrización X con dominio U que va de U en R2, de U de R2 en S, con la propiedad de que el puntito P está en la imagen de la parametrización, la composición esta que tenemos aquí, X compuesta con F, es diferenciable en X a la menos 1 de P. Y pues obviamente vamos a decir que la función es diferenciable en todo B si f es diferenciable en todos los puntos de B. Para entender mejor la definición anterior, lo que nos dice es que la función f va a ser diferenciable en un puntito P si podemos encontrar una parametrización X. Este U, pues recuerden que es un subconjunto de R2 y este B es un subconjunto abierto de la superficie, de tal forma que esta composición que podemos hacer aquí, pues es diferenciable. Bueno, esta composición, tal cual como ustedes la ven, pues entonces va de un subconjunto abierto de R2 en R, ¿sale? Esta función está definida de un subconjunto abierto de R2 y su contradominio es R. Entonces, que esta función sea diferenciable, pues es en el sentido de funciones de R2 en R, como las que aprendimos en cálculo vectorial. Tenemos que hacer esto porque uno puede decir, bueno, pero si la superficie está en R3, y pues también ya aprendimos a trabajar con funciones que son diferenciables, funciones con dominio en R3 y contradominio en R, y esas las aprendimos en cálculo vectorial, y entonces podríamos definirlo así directamente. Hay una cuestión un poquito filosófica del por qué definirla de esta manera. Bueno, para empezar, pues el B no es propiamente hablando pues un abierto de R3 y la diferenciabilidad que sabemos es de subconjuntos abiertos de R3 en R. Y la otra cuestión es que esta definición, por ejemplo, nos permite abstraer también la noción de diferenciabilidad cuando después pensamos en variedades diferenciables o variedades suaves. Entonces, en ese tipo de espacios, pues son objetos topológicos que uno los puede considerar, pues como que no estuvieran encajados o metidos dentro de algún Rn. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de entrada, lo que quiero que se queden es con la idea de que esta función que va de R2 en R, pues es diferenciable en el sentido que ustedes conocen de cálculo vectorial. Y para que la función f sea diferenciable en el punto P, pues necesitamos que exista una parametrización de este estilo, tal que cuando componemos esa parametrización con f, obtenemos algo como esto y pedimos que esa sea diferenciable. Ok, el último problema de la tarea 1, que era demostrar una proposición que tenía que ver con cambio de parámetros, garantiza que la definición anterior pues no depende de la parametrización X. Eso es algo que tenemos que hacer siempre cuando definimos cosas aquí en geometría diferencial. Casi todo se define en términos de una parametrización. Entonces lo que tenemos que hacer después de una definición que involucra una parametrización, pues es garantizar que no depende de una parametrización en particular, sino que la propiedad que quiero que se cumpla, pues se cumple independientemente de la parametrización que nosotros pidamos. En este caso, lo que queremos es que la composición de la parametrización con f sea diferenciable.
Y en dado caso de que esta observación lo que nos dice es que en dado caso de que la función, de que tengamos una parametrización y la compongamos con f y que eso nos dé diferenciable, pues de cierta manera con cualquier otra parametrización que tomemos alrededor de x, alrededor del puntito p, perdón, pues vamos a garantizar que la composición de esa otra parametrización con f también va a ser diferenciable. Y eso es muy muy importante porque entonces nos dice que en realidad no importa cuál parametrización alrededor de p tomemos. Ok, para ver eso, pues vean, si toman una parametrización, para ver esto que estoy platicando y ver cómo es que no depende de la parametrización que estamos tomando, pues supongamos que tenemos otra parametrización con P, otra parametrización alrededor del P. Y pues entonces tomamos la composición de y con la inversa de x a la menos 1. Sabemos que esta x a la menos 1 existe porque la x es un homeomorfismo. Entonces, cuando componemos y con f, pues eso va a ser igual, si despejamos aquí la y, pues eso va a ser h compuesta con x, aquí la sustituimos, y esta también va a ser diferenciable. ¿Por qué? Pues porque el teorema de cambio de parámetros que ustedes probaron establece precisamente que esta h es una función diferenciable. Entonces aquí lo que tenemos es que en esta composición la h es diferenciable y esta h pues es una función que va de un subconjunto abierto de R2 en un subconjunto abierto de R2. Entonces pues es diferenciable en el sentido de cálculo vectorial. La x compuesta con f también es diferenciable porque pues eso es lo que estábamos suponiendo, que la f era diferenciable porque teníamos esta carta x o esta parametrización x que cuando la componíamos así pues era diferenciable. Entonces aquí tenemos dos funciones diferenciables que se componen y pues por la regla de la cadena pues esa composición también va a ser diferenciable. Entonces esto prueba que independientemente de la carta que elijamos, si ya x compuesto con f fue diferenciable, con cualquier otra carta también se va a tener que la composición con f también va a ser diferenciable. Obviamente esa carta debe ser una carta alrededor de P. Bueno, como una observación o algo que vamos a hacer de ahora en adelante es lo siguiente. Ya habíamos comentado que la X, las parametrizaciones son homeomorfismos. Entonces, pues lo que pasa es que tenemos, para hacer homeomorfismo, es que tenemos una función de aquí de u que es biyectiva y que además su inversa es continua. Entonces, por la biyección, de alguna manera lo que podemos hacer es que a cada puntito de u le corresponde un único elemento de x de u. Y viceversa, a cada puntito de x de u le corresponde un único elemento de u. Eso es porque tenemos la biyección. Entonces, de cierta forma, lo que podemos hacer es como identificar u y x de u, es decir, que los podemos tratar más o menos como si fueran lo mismo. Y por eso, pues lo que vamos a hacer es, en vez de escribir así esta composición de x compuesta con f, que si yo tomo un puntito aquí u, b, pues la tendríamos que escribir como f de x v, pues vamos a escribir más bien f de u, b en vez de fx, v, porque a final de cuentas, pues v y x v, pues lo estamos considerando como si fueran lo mismo si identificamos u y x de u. Entonces, esto nada más es notación. Quiero que quede muy claro que esto nada más es parte de la notación. Realmente, pues no es que la f dependa directamente de la u y b. Sí depende de u y b, pero de una forma implícita. No de forma directa, así como lo estamos denotando aquí, pero para ahorrarnos notación, pues es conveniente escribirla de esta forma en vez de esta forma. Bueno,
Un ejemplo de una función diferenciable es el siguiente. Ustedes toman una superficie regular S cualquiera y un subconjunto abierto de R3, de tal forma que la superficie regular pues esté contenida en el abierto de B, en el abierto B de R3. Entonces, si ustedes tienen una función diferenciable de B en R, y esta función es diferenciable en el sentido de cálculo vectorial, cuando restringimos la función f a la s, vamos a obtener una función diferenciable en S. Esta función f restringida a s va a ser diferenciable en el sentido de la geometría diferencial, así como lo acabamos de definir un par de láminas antes. Entonces, hay que tener cuidado cuando estemos hablando de diferenciabilidad, porque a veces vamos a hablar de diferenciabilidad en el sentido usual, en el sentido de una función que va de Rn en Rm, pero a veces vamos a hablar de diferenciabilidad en el sentido de superficies. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver en qué contexto es en el que estamos trabajando. Ahora bien, para cualquier P en S y cualquier parametrización en P, esta función composición va a ser diferenciable porque es una composición de funciones diferenciables, la X y la F. Como ejemplos particulares de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de funciones o de funciones que se restringen en superficies, tenemos la función altura relativa a un vector unitario B en R3. Tal como su nombre lo indica, este vector B pues va a ser un vector unitario, es decir, un vector de norma 1, y la función altura se define de la siguiente manera. Esta es una función h que va de la superficie a R y se define como h de P igual al producto punto de P con B para todo P en S. Esta es una función diferenciable. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el producto interno o el producto punto, por ser una función bilineal, pues va a ser una función diferenciable de todo R3 en R. Entonces, pues cuando la restringimos a S, pues seguimos teniendo una función diferenciable. ¿Por qué se le llama función altura? Pues vean, si tenemos el puntito P y el vector unitario B, entonces podemos formar este triángulo que tenemos aquí con la hipotenusa azul y los catetos rojos. Este vectorcito que está aquí, pues es un vectorcito que vamos a llamar B sombrero, y este vector B, pues es el vector unitario con respecto al cual estamos tomando la función altura. En este triángulo tenemos este ángulo θ, que es el ángulo que forman el B y el vector azul que tenemos aquí. El vector azul pues representa el puntito P. Ahora bien, recordemos que de nuestros cursos de geometría, que el coseno del ángulo pues es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí el coseno de este ángulo que está aquí pues va a ser la norma de B sombrero sobre la norma de P, porque esos son los vectorcitos que tengo aquí como cateto y como hipotenusa respectivamente. Eso va a implicar que la norma de B sombrero pues la podamos escribir como norma de P por el coseno del ángulo. Y esto pues lo podemos reescribir como norma de B, norma de P coseno de θ entre norma de B. Es decir, multiplicamos y dividimos por la norma de B, y podemos hacer eso pues porque ya sabemos que B, por ser un vector unitario, pues es distinto de 0. Pero más aún, lo llevamos a esta forma porque seguramente ustedes recordarán que lo que tenemos aquí arriba en el numerador, pues lo podemos reescribir como el producto interno o el producto punto de P con B. Eso es algo que se prueba en cálculo o en álgebra lineal, que el producto punto de dos vectores es igual al producto de las normas de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Bien, entonces aquí tenemos P punto B dividido entre la norma de B. Pero recordemos que habíamos dicho que B era un vector
de norma 1. Entonces, esta norma de B es igual a 1 y finalmente esto que tenemos aquí pues nos queda P puntito B. De esa forma, P puntito B, que es la función, eso es h de P. Recordemos que la función altura la definíamos como h de P igual a P puntito B. Pues lo que me está midiendo es la norma de la proyección de P sobre este vector unitario B, es decir, como la altura o como qué tan alto está este punto P en la dirección de B. O sea, eso que acaba de aparecer ahí en pantalla. Entonces, este h de P, pues es la altura de P relativo al plano normal AB, que pasa por el origen de R3. ¿Sale? Bien, otro ejemplo de una función diferenciable es el siguiente. Si ustedes toman P0, un puntito fijo en R3, la función que va de S en R, definida como f de P igual a la norma al cuadrado de P menos P0 para todo P en S, pues S también va a ser una función diferenciable. Noten que aquí tenemos que elevar al cuadrado porque pues la función norma por sí solo pues hay un problemita tiene un problemita de diferenciabilidad, entonces por eso es que lo elevamos al cuadrado. Para garantizar que esa función sea diferenciable en todo R3 y en particular pues cuando la restringimos a la S pues ya vamos a tener una función diferenciable aplicando pues el resultado que teníamos un par de diapositivas atrás. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues decir, ya sabemos qué significa que una función de una superficie en R sea diferenciable, pero como los objetos con los que vamos a estar trabajando pues son superficies regulares, pues nos gustaría pues trabajar con funciones que va de una superficie regular a otra superficie regular y pues nos gustaría definir lo que significa o lo que va a significar que una función entre dos superficies regulares pues sea diferenciable. Entonces, en ese sentido, pues si tenemos dos superficies regulares, S1 y S2, y tomamos un conjunto abierto B1 de S1, pues una función continua de B1 contenido en S1 en S2 es diferenciable en un puntito P en B1 si para cualesquiera parametrizaciones X1 con dominio U1 y contradominio S1 y X2 con dominio U2 y contradominio S2, tales que P vive en X1 de U y phi de X1 de U1 está contenido en X2 de U2, esta función, la función que se obtiene de componer esas tres funciones, es diferenciable en Q. Bueno, aquí ya sé que es un poco enredado, en un momento vamos a ver una imagen para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, pero aquí por ejemplo pues podemos hablar de continuidad porque pues a final de cuentas tenemos pues espacios topológicos. Podemos pensar que el S1 y el S2 pues son como espacios topológicos y que tienen la topología de subespacio en R3. Entonces pues también pues tenemos permitido de entrada hablar de funciones continuas. Y bueno, la diferenciabilidad, pues para checar la diferenciabilidad pues tenemos que encontrar esas cartas que satisfagan esto que estamos diciendo, que esta composición de esas tres sea diferenciable. El X2 pues obviamente tiene inversa pues porque el X2 es un homeomorfismo. Entonces, pues aquí para entender mejor lo que tenemos es lo siguiente. O sea, tenemos nuestra función de S1 en S2 que se llama phi. De hecho, esa phi está definida en un abierto de S1. Y entonces que la función phi sea diferenciable en P,
pues significa que podemos encontrar un diagramita como esto, que tenemos esta parametrización aquí x1 y de aquí subimos a p, pero luego vamos con phi y luego estamos bajando con la inversa de x2. Entonces, lo que estamos haciendo pues es ir para acá, para acá, para acá. Y a final de cuentas, lo que nos estamos consiguiendo con esa composición pues es una función que va de un subconjunto de R2 en un subconjunto de R2. Y por eso pues tenemos permitido hablar o pedir de que esta función sea diferenciable, porque es una función de las que ya hemos estudiado en cálculo vectorial, es decir, estamos yendo desde un subconjunto de R2, lo vuelvo a repetir, hasta otro subconjunto de R2. Entonces, por eso, pues lo natural, hasta cierto punto, pues es usar lo que ya sabemos de cálculo vectorial y pues darle toda la vuelta así para conseguir una función que vaya de R2 en R2 y que sea pues una función diferenciable precisamente en x1 a la menos 1 de p. El primer ejercicio que van a hacer de tarea pues es demostrar que la definición de diferenciabilidad entre superficies no depende de la elección de las parametrizaciones. Tal como les comentaba hace un momento, algo que es usual en la geometría diferencial y también en la topología diferencial, pues es definir las propiedades a partir de algo local, a partir de parametrizaciones. Entonces, como parte de la definición, pues siempre uno tiene que garantizar que pues lo que estamos definiendo pues no depende de la elección que hagamos de las parametrizaciones, es decir, que si funciona con una parametrización, pues con cualquier otra parametrización también se debe de valer lo mismo. Y eso es lo que van a hacer en este ejercicio, demostrar que la definición de diferenciabilidad efectivamente pues no va a depender de qué parametrización tomen alrededor de P y alrededor de phi de P. Ok, otro ejemplo que este va a ser muy importante es que si consideramos a X, que si tenemos a X una parametrización pues que va de un conjunto abierto U de R2 en S, una parametrización de la superficie regular S, entonces su inversa que va de XU en U es una función diferenciable. La demostración es como sigue. Ahora ya podemos hablar, ya tenemos permitido hablar de diferenciabilidad de superficie en algo más. Entonces, pues vean, si tenemos una carta B que va de R2 en S, que sea una parametrización alrededor de P, entonces hacemos esta composición y compuesta con x a la menos 1 y esa va a ser una función que va de y a la menos 1 de w en x a la menos 1 de w y esta va a ser diferenciable. ¿Sale? Va a ser diferenciable. ¿Por qué? Pues porque la y es una función diferenciable. Así la estábamos pidiendo de la definición de superficie regular. Pero la x a la menos 1, cuando la aplicamos, pues la regresamos. Y resulta que por el teorema que ustedes probaron la vez pasada, el del cambio de coordenadas, pues esta cosa tiene que ser diferenciable. Entonces, pues la demostración de esto que aparece en el ejemplo, pues es una vez más consecuencia del último ejercicio de la tarea pasada, el teorema de cambio de coordenadas o de cambio de parametrizaciones. Es consecuencia de eso. Ojo, pues aquí hasta cierto punto pues estamos pensando en U como si fuera la superficie U cruz 0 contenida en R3. Es importante, las funciones diferenciables que tienen inversa y que también es diferenciable son muy importantes.
De hecho, si tenemos pues una función diferenciable entre dos superficies regulares de tal forma que su inversa también es diferenciable, pues decimos que esa función es un diffeomorfismo, y en el caso de las superficies regulares S1 y S2 para las cuales existe el diffeomorfismo, pues decimos que son diffeomorfas. Precisamente lo que estamos probando en el ejemplo anterior es que toda parametrización es un diffeomorfismo local en la superficie. En un momento vamos a ver a qué nos referimos con local. Bueno, como les decía, los diffeomorfismos son importantes porque como estamos trabajando en un contexto diferencial, pues tener tener un diffeomorfismo, es decir, una función diferenciable con inversa diferenciable, pues nos permite agrupar a todas las superficies en clases de equivalencia, las clases de equivalencia de ser diffeomorfas. Y eso se puede porque la relación de que dos superficies regulares sean diffeomorfas, pues resulta que es una relación de equivalencia en el conjunto de superficies regulares. Entonces lo que podemos hacer al estudiar, como es común en matemáticas, pues en vez de estudiar todas las superficies regulares, pues estudiamos superficies regulares por clases de diffeomorfismos, y así pues lo que probemos para una superficie, pues lo que probemos con respecto a diferenciabilidad, propiedades de diferenciabilidad u otras cosas, pues si eso que probamos es invariante es una propiedad que no cambia bajo diferenciabilidad, pues entonces automáticamente la vamos a estar probando para cualquier superficie regular que pertenezca a la clase de equivalencia de la superficie con la que empezamos. Entonces, pues podemos hablar de intentar clasificar las superficies salvo diffeomorfismos. Otro ejemplo que tenemos aquí es, bueno, si tenemos dos superficies regulares, S1 y S2, y vamos a suponer que S1 pues está contenida en un conjunto abierto de R3, y tenemos una función que va de B, de ese conjunto abierto B en R3, que es diferenciable con la propiedad de que phi de S1 está contenido en S2, pues entonces la phi restringida S1 pues va a ser una función diferenciable. La demostración, pues, es el segundo ejercicio que ustedes van a hacer en esta tarea. Pues lo que tienen que hacer es tratar de aplicar los conceptos que ya vimos de diferenciabilidad entre dos superficies, y pues usando esa definición y lo que ya saben, pues demostrar que esta función, la función phi restringida S1, pues va a ser una función diferenciable. Noten que esto es como una especie de generalización del otro ejemplo que ya habíamos visto, de que cuando tenemos una superficie contenida en un abierto y una función del abierto en R, que sea diferenciable, entonces al restringirnos en la superficie pues vamos a tener que la restricción es diferenciable. Pues aquí lo estamos tratando de generalizar a que el contradominio pues sea R3, la función phi, pero que el contradominio de la phi, pues cuando se lo aplicamos a S1, o más bien que la phi aplicada a S1 pues esté contenida en S2, para que al restringirnos quede una función entre dos superficies diferenciables, dos superficies regulares, perdón. Y pues lo que queremos es probar que phi restringida al S1 pues también va a ser una función diferenciable. En ese sentido, pues a eso me refiero con que es como una especie de generalización del ejemplo que habíamos visto anteriormente. El ejemplo donde partíamos de una superficie y llegábamos a R, pero pues ahora tenemos una restricción que va de una superficie en una superficie.
Igual tenemos algunos casos particulares del ejemplo anterior. Por ejemplo, tenemos la rotación en un ángulo θ alrededor del eje z, que esa la denotamos como rz θ y que es una función que va de R3 en R3. Y bueno, pues para que el ejemplo, para poder aplicar el ejemplo anterior, pues necesitamos que la superficie con la que trabajemos pues sea una superficie regular invariante por RZ θ. Es decir, que si yo tengo que P está en S, entonces al aplicarle la rotación volvemos a obtener un elemento de S. Entonces eso nos va a garantizar que cuando yo restrinjo esta rotación, que es una función diferenciable, cuando la restringimos a S, pues lo que obtenemos es una función que va de S en S, y como consecuencia del ejemplo anterior que ustedes van a demostrar, pues vamos a tener una función diferenciable en el sentido de la geometría diferencial, en el sentido de diferenciabilidad de superficies. Otro ejemplo es la función phi de R3 en R3 definida de esta forma, como phi de x y z igual a x por a, y por b, z por c, donde a, b y c son números reales distintos de 0. Esta obviamente es una función diferenciable. A, b y c son fijos distintos de 0. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es multiplicar a por x, y por una constante b, z por una constante c. Entonces pues va a ser una función diferenciable. Y pues si la restringimos a S2 como consecuencia del ejemplo que habíamos visto 2 láminas atrás, pues vamos a obtener una función diferenciable de la esfera, porque pues ahí la estamos restringiendo. Pero si calculamos phi de S2, pues nos vamos a dar cuenta que el conjunto donde estamos llegando es el elipsoide que tiene esta forma. Los puntos en R3, tales que x cuadrado entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada más z cuadrada entre z cuadrado z cuadrada entre c cuadrado es igual a 1. Esto lo podemos hacer, podemos dividir entre los cuadrados de a, b y c, precisamente porque estamos pidiendo que sean números reales distintos de 0. Entonces, pues al restringir esta función, que es multiplicar x, y, z por las constantes a, b y c respectivamente, pues lo que obtenemos es una función diferenciable de la esfera en el elipsoide. Y bueno, como ejercicio 3, pues lo que tienen que hacer es probar que el elipsoide determinado por esta ecuación, la ecuación x cuadrada, a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada más z cuadrada entre c cuadrada igual a 1, pues va a ser difeomorfo a la esfera unitaria de radio 1. Como sugerencia, pues pueden empezar tal vez con la ecuación, con la función que aparece en la diapositiva anterior, y pues ver qué pasa. Ok, vamos a cambiar un poquito tal vez el tema. Yo sé que estábamos hablando acerca de diferenciabilidad y todo eso, pero ahora pues también está relacionado con diferenciabilidad, pero vamos a definir lo que es un vector tangente a nuestra superficie regular en un puntito P. Y para eso, pues vamos a tomar un puntito P de una superficie regular S. Entonces, lo que va a ser un vector tangente a S en P, pues va a ser un vector que es tangente, de hecho, a una curva diferenciable parametrizada de esta forma. Tiene dominio menos epsilon epsilon y llega a S, que satisface que el alfa 0 pues es igual a P. Entonces, pues un vector tangente a S pues es el alfa prima, es el vector tangente alfa prima 0 de una curva de este estilo. Entonces lo que estamos haciendo, bueno, es que aquí tenemos el dominio menos epsilon epsilon, aquí tenemos la función alfa, y pues la gráfica de alfa, pues, o la traza de alfa, pues la estamos viendo acá sobre la superficie, y lo que estamos haciendo para hablar del vector tangente, pues es calcular alfa prima en 0
porque alfa de 0 es P. Entonces sabemos que pues la derivada de alfa pues nos va dando vectorcitos tangentes a la curva. En particular, el vectorcito tangente en 0 pues está dado por alfa prima en 0 y es un vectorcito que pasa aquí. Bien, ya una vez que definimos lo que significa un vector tangente, pues vamos a probar este teorema, que es un teorema muy importante y muy bonito. Vamos a probar que si tenemos una parametrización X, obviamente definido en un abierto de R2 y con contradominio S, y tenemos un Q en este U que está aquí, en este conjunto abierto, entonces, bueno, pues este S es un subconjunto de R3 y como ya habíamos hablado desde el principio, como ya lo habíamos dicho desde la primera sesión cuando definimos superficies regulares, pues de ese tipo de funciones, pues sí sabemos calcular derivadas, sabemos calcular diferenciales, entonces pues tiene sentido hablar de la diferencial de X en Q. Y pues la diferencial de X en Q va a ser una transformación lineal que va a ir de R2 en R3. O sea, básicamente, como toda transformación lineal la podemos representar por una matriz, pues ya habíamos trabajado con eso. De XQ la podemos pensar como una matriz de 3 filas y 2 columnas. Y lo que vamos a probar es que precisamente que la imagen de DXQ, o sea, cuando le aplicamos DXQ a R2, pues va a ser igual al conjunto de vectores tangentes a S en XQ. Bueno, este es un teorema muy importante y después vamos a ver por qué, pero por el momento pues tenemos que empezar a demostrarlo. Entonces pues tenemos que probar una igualdad de conjuntos. Cuando decimos coincide con el conjunto de vectores tangentes a S en XQ, pues básicamente hay que probar que cualquier elemento de DXQ pues es un vector tangente a S en XQ y que también cualquier vector tangente a S en XQ pues lo podemos ver como si fuera la imagen bajo DXQ de algún vector de R2. Entonces vamos a empezar tomando pues un vector tangente en XQ, ¿sale? Y por definición, la definición que vimos hace un momento es que pues como XQ es un elemento de la superficie, pues podemos usar la definición anterior, la definición que vimos en la lámina pasada, y pues por definición pues va a existir una curva diferenciable alfa con dominio algún epsilon, de menos epsilon en epsilon, y contra dominio la S, tal que alfa de 0 es XQ, y pues el alfa prima 0 es precisamente W, es el vector tangente en XQ. Ok, entonces vean la idea de lo que vamos a hacer para demostrar que el W pues está en la imagen de DXQ, de la diferencial de X en Q. Pues nosotros ya tenemos esta función que va de menos epsilon a epsilon y sabemos que está llegando aquí. Sabemos que está llegando aquí, aquí está la función alfa. Entonces, también sabemos que X es una parametrización. Entonces, de este conjunto U, con X lo podemos empujar aquí a obtener un conjuntito que está alrededor del XQ. ¿Sale? Sabemos que la X es una función biyectiva e incluso sabemos que la X a la menos 1 también es una función diferenciable. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar todo lo que está aquí, que aquí está la traza de alfa, esto que está en verde pues es la imagen de alfa, la traza de alfa. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar todo esto a U. ¿Cómo lo vamos a jalar a U? Pues afortunadamente la X es invertible, entonces podemos aplicar X inversa de aquí, y como la X es biyectiva, pues acá vamos a tener también una curvita que va a ser la composición de alfa con X a la menos 1 y que va a pasar por Q
cuando evaluamos esta función en 0. Entonces a esa curva, a esa composición de alfa con x a la menos 1 es lo que vamos a llamar beta. Entonces me gustaría que sí quedara clara bien la idea. Entonces lo que estamos haciendo es aprovechando que x es invertible y todo lo que pasa aquí, como es un homeomorfismo, todo lo que tenemos aquí ya habíamos dicho que, pues, que hay como una identificación prácticamente entre estos dos porque pues tenemos un homeomorfismo. Entonces todo lo que está aquí lo copiamos acá y para eso pues usamos el x a la menos 1. Bien, tal como ya lo mencionamos, la función x a la menos 1 es una función diferenciable y pues eso lo que nos va a decir es que la función beta que acabamos de definir en la diapositiva anterior, que era alfa compuesta con x a la menos 1, también es diferenciable. Pues eso es porque alfa y x a la menos 1 pues también son diferenciables. Ahora, notemos que esta curvita beta t pues es hacer x a la menos 1 evaluado en alfa t y alfa pues es una curva que va de menos epsilon epsilon en la superficie y pues la superficie está contenida en R3. Entonces pues la alfa tiene tres funciones componentes a las que vamos a llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces este x a la menos 1 con alfa t pues es igual a x a la menos 1 evaluado en estas tres funciones componentes. Alfa 1t, alfa 2t, alfa 3t. Esto tiene sentido porque el dominio de x a la menos 1 pues también es un subconjunto de R3, pues es el dominio de x a la menos 1 pues es x de u y pues eso está contenido en la superficie que vive en R3. Entonces bueno, pues la x a la menos 1 es una función que va de xu en u y pues u es un subconjunto de R2. Entonces x a la menos 1 pues es una función de un conjunto de R3 en un conjunto de R2 y x a la menos 1 pues va a tener únicamente dos funciones componentes a las cuales vamos a llamar y1 y y2. Entonces esto que está aquí x a la menos 1, alfa 1t, alfa 2t, alfa 3t pues es igual a el vector de dos coordenadas y1 aplicado a todo esto que está aquí, a la terna de las alfa i's, coma y2 aplicado a todo esto que está aquí, la terna de las alfa i's. Obviamente, pues ya como lo mencioné hace un momento, esto es porque estamos pensando que x a la menos 1 tiene dos funciones coordenadas o dos funciones componentes que son y1 y y2. Entonces, por la regla de la cadena, si nos fijamos en beta prima o queremos la derivada de beta en 0, pues eso va a ser dxq a la menos 1, dxq a la menos 1, puntito, el vector w. Y eso es porque, pues, habíamos dicho que alfa prima en 0 pues era w, entonces aquí en realidad pues el que aparece es alfa prima en 0 pero pues eso es w. Entonces bueno, esta es la conclusión importante, que el beta prima 0 pues a final de cuentas va a ser la diferencial de xq a la menos 1, puntito, el vector w que habíamos dicho que era un vector tangente en xq. Bueno, de aquí pues como la xq es invertible, la xq a la menos 1 es invertible, entonces pues sus diferenciales, la diferencial de la inversa de dxq a la menos 1 pues resulta que es dxq, ¿sale? Y pues de esa manera, pues lo que vamos a hacer aquí pues es como una especie de despeje. Es como una especie de despeje de esta forma. Beta prima 0 va a ser igual a dxq a la menos 1 de w. Y pues lo que hacemos aquí es aventar el dxq a la menos 1 de este lado tomando la inversa. Y nos queda dxq a la menos 1 a la menos 1 evaluado en beta prima 0 y pues eso va a ser igual a w. Entonces lo que estamos diciendo es que hay un vector, recuerden que b
era una beta, era una curva cuyo rango vivía en R2. Entonces este beta prima 0 pues es un vectorcito de R2 y lo que estamos haciendo pues es encontrar un vector en R2 que cuando yo le aplico dxq me da W y pues eso me está diciendo que W es un elemento de la imagen de dxq de R2. Bueno, ahora tenemos que demostrar que pues cualquier elemento de dxq_r2 pues resulta que es un vector tangente a la superficie en xq. Entonces la idea de eso pues va a ser como está esquematizada aquí en esta figura. Vamos a tomar una trayectoria o una curva gamma que va a estar definida en un intervalo menos epsilon epsilon. La vamos a aventar aquí a u, una curva en u, ¿sale? Que pase por q. Y pues bueno, otra vez nos vamos a aprovechar de que la x es una parametrización, es un homeomorfismo y de que u y xu pues son homeomorfos. Y de hecho pues son difeomorfos. Y lo que vamos a hacer pues es, como todo lo que pasa aquí se refleja acá, pues localmente, obviamente en la región u y x de u, pues vamos a empujar esta curvita a acá con la parametrización x. Y entonces pues ahora vamos a conseguir una curva beta aquí en x de u que va a ser precisamente la composición de esta gamma con x. Luego, pues de esta curva gamma, pues podemos calcular el vector tangente en Q y pues lo que vamos a hacer es de alguna manera pues empujar este vector B acá para obtener un vector tangente en el puntito XQ a esta curva beta. Entonces, esta idea de la demostración es muy útil porque realmente pues lo que nos está diciendo es que cualquier curvita que esté aquí, que pase por Q, pues la podemos empujar acá a la superficie. En particular, pues si tenemos rectas, por ejemplo la recta que pasa por Q con la dirección, con vector director, el canónico I o 1, 0 si le quieren llamar así, o E1 como le llaman en álgebra lineal, pues acá vamos a tener una copia de eso. O la recta que pasa por Q y que tiene como vector generador a el vector J o el vector 0, 1 o E2 si le quieren llamar así, pues también esa va a tener una copia acá. Obviamente pues no se van a ver exactamente como rectas cuando las veamos acá, porque pues lo que tenemos aquí es que el x es un homeomorfismo y pues el homeomorfismo pues no necesariamente va a preservar las rectas. Ok, entonces ya que nos pusimos de acuerdo, que ya vimos más o menos la idea de la demostración que vamos a seguir, pues lo que vamos a hacer es tomar un vectorcito W en dxq de R2 y pues vamos a probar que este vectorcito W pues es un vector tangente, es decir, que puedo encontrar una curva con dominio en algún menos epsilon epsilon y contradominio a la superficie, de tal forma que este vector W pues es la derivada de esa curvita en 0. Bueno, pero de entrada si este W pertenece aquí a dxq de R2, pues entonces por definición de imagen directa, lo que tenemos es que va a existir un vectorcito B en R2, tal que dxq de B, pues va a ser igual a W. Entonces, bueno, aquí eligiendo un epsilon mayor que 0 apropiado, no cualquier epsilon funciona, pero afortunadamente el U es un conjunto abierto. Entonces podemos elegir un epsilon lo suficientemente pequeño y apropiado para definir una función gamma que vaya del intervalo menos epsilon epsilon en U de esta manera. Esto es más o menos lo que les platicaba hace un momento. Noten que esta gamma que estamos definiendo aquí pues es una recta que pasa por Q y que tiene como vector director al vector B que tenemos acá. Ok, entonces vean, con gamma de 0, pues es claro que si hacemos aquí gamma de 0, pues lo que obtenemos es Q. Y si derivamos esta gamma con respecto a t,
pues lo que vamos a obtener, esto se va a hacer 0 porque es una constante. Aquí esto pues derivar con respecto a t pues es prácticamente como borrar la t, y lo que vamos a obtener es que esto, gamma prima de 0 es b. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que lo que vamos a hacer es empujar a la gamma con x para llegar o conseguirnos una curva que vaya de menos epsilon a epsilon, pero que aterrice o que esté llegando hasta la superficie, y por eso es que empujamos la gamma con x. Entonces, si hacemos eso, pues vamos a obtener que el beta de 0 pues va a ser x de q, porque pues gamma de 0 es q, y aquí pues lo que obtenemos es x de q. Y también pues el beta prima de 0 pues va a ser, al igual como lo hicimos hace un rato, pues es usar la regla de la cadena, pues va a ser dx en q evaluado en gamma prima de 0. dx en q evaluado en gamma prima de 0. Ok, entonces, pues como ya habíamos dicho, gamma prima de 0 no es otra cosa más que b. Y pues también habíamos dicho que b era un vectorcito en R2 que satisfacía esta propiedad de que dxq de b era w. Entonces este dxq de b pues es igual a w. De esta manera pues lo que estamos haciendo es probar que existe una curva beta, que es esta que está aquí, que en 0 vale xq y que en beta prima de 0 pues es igual a w. Es decir, estamos probando que w es un vector tangente a xq tangente a la superficie en xq. Y eso precisamente era lo que queríamos demostrar. Bueno, entonces les decía que ese teorema era un teorema muy bonito, porque precisamente una consecuencia de ese teorema es que el plano de vectores tangentes a xq en S, es decir, me fijo en todos los vectores que sean tangentes a xq en S, y pues eso va a ser un plano. Y si se están preguntando por qué es un plano, bueno, es porque pues dxq es una transformación lineal, y además es inyectiva por definición de superficie regular. Entonces dxq de R2 pues tiene dimensión 2. Tiene dimensión 2, y pues los espacios de dimensión 2 en R3 pues son planos. Son planos. Entonces pues ese espacio de vectores tangentes, como es la imagen es igual a dxq de R2, pues resulta que el espacio de vectores tangentes pues es un plano. Y pues podemos hablar del plano de vectores tangentes a xq en S. Y bueno, lo que el teorema anterior también nos está diciendo es que a final de cuentas ese plano no va a depender de la parametrización x que tomemos. Si ustedes se dan cuenta, pues nada más lo que estamos haciendo pues es trabajar con con las trayectorias, con las curvitas que estamos empujando, pero pues el teorema anterior pues nos está diciendo que independientemente de la parametrización que tomemos, siempre lo que vamos a estar obteniendo pues son los vectores tangentes al puntito en S. Entonces pues realmente no depende de la parametrización X que estemos tomando, porque la imagen de cualquier parametrización pues esencialmente va a ser exactamente lo mismo, va a ser el conjunto de vectores tangentes a xq en S, o al plano de vectores tangentes a xq en S. Entonces el comentario anterior pues nos permite definir lo que es el plano tangente a una superficie en un puntito P, y para eso pues necesitamos una superficie regular S, un puntito P en S y una parametrización en P. Entonces el plano tangente a S en P, que lo vamos a denotar así como T subíndice P S mayúscula, se define como esto, como la imagen de dxq en R2. Y por lo que ya vimos en el teorema anterior, pues resulta que esta cosa de aquí pues es el
conjunto o el plano de vectores tangentes a P, a S en P, ¿sale? Y pues obviamente pues aquí estamos suponiendo que X es una parametrización y que este puntito Q pues satisface que cuando yo le aplico la parametrización va a dar a P. Bueno, entonces llegamos al último ejercicio que ustedes van a hacer de tarea, que va a ser el ejercicio 4 y que dice lo siguiente, que si tienen una parametrización en P en S y un Q en U, donde U pues es el dominio de la parametrización y este Q satisface que X de Q es igual a P, entonces este vector, la parcial de X con respecto a U evaluado en Q y la parcial de X con respecto a B evaluado en Q, pues son vectores tangentes a P que son linealmente independientes. Ojo, aquí estos, parcial de X con respecto a U, parcial de X con respecto a B, pues les recuerdo que es como aparece acá en las ecuaciones blancas. La X pues es una función que va de un subconjunto de R2 en R3, entonces tiene tres funciones coordenadas que les vamos a llamar X1, X2 y X3, y entonces la parcial de X con respecto a U pues es la parcial de X1 con respecto a U, la parcial de X2 con respecto a U, la parcial de X3 con respecto a U, y la parcial de X con respecto a B, pues es agarrar la función X1 y derivarla con respecto a B, parcial de X2 con respecto a B, parcial de X3 con respecto a B. Entonces, parcial de XU y parcial de XB, pues son dos vectores de R3, y lo que ustedes van a demostrar es que pues son tangentes a P que además son linealmente independientes. Y por ser linealmente independientes, pues van a ser como pertenecen a la dxq de R2 y la dxq de R2 pues tiene dimensión 2, pues entonces estarían consiguiendo un conjunto de dos vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión 2, y pues eso pues los va a llevar a concluir que esos dos vectores pues forman una base del plano tangente. Entonces, pues espero que les salga. Este es un ejercicio muy bonito. Y ojo, eso no significa que ya acabó el video, es simplemente el último ejercicio que les voy a dejar. Pero seguimos. Ok, entonces por lo que ustedes van a demostrar, si tenemos una parametrización X, pues estos dos vectores pues van a ser una base de TPS y pues a esa base le vamos a llamar la base asociada a X. Y en ocasiones pues es conveniente escribir la parcial de X con respecto a U de Q igual a XU y la parcial de X con respecto a B evaluado en Q como XB. Entonces esta es notación que en algún momento pues vamos a estar usando. Entonces aquí la dejo para que la tengan en cuenta. Ok, y ahora que ya sabemos o que ya estamos convencidos que la parcial de X con respecto a U y la parcial de X con respecto a B pues me dan dos vectores que forman una base para mi TPS, pues cuando tenemos una base pues siempre podemos preguntarnos cómo son las coordenadas de un vector o de un elemento del espacio vectorial con respecto a esa base. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a dar un vector W que viva en TPS, en el espacio, en el plano tangente a S en P, y pues vamos a calcular cómo se ven las coordenadas de ese vector con respecto a una base asociada a una parametrización X, es decir, con respecto a la parcial de X con respecto a U y la parcial de X con respecto a B. Bueno, para eso, para ver cómo son las coordenadas, pues hacemos lo siguiente. Tomamos este vector W en TPS y por definición, o bueno, no por definición, sino por el teorema que ya probamos, pues ya los elementos de TPS pues son vectores tangentes a P, tangentes a S en P, y pues por definición va a existir una curva beta
de menos epsilon epsilon a u, que esa curva pues va de un subconjunto de R en un subconjunto de R2, entonces tiene dos funciones componentes que vamos a llamar u y b, y pues satisface también que beta de 0 es igual a q, pero ya habíamos dicho que q tenía la propiedad de que x de q era p, entonces este q pues no es otra cosa más que x a la menos 1 de p. Y pues aquí, si recuerdan, cuando en el teorema donde demostramos que el espacio, el espacio de vectores tangentes, el conjunto de vectores tangentes a S en P era igual a dx de q de R2, pues les dije en una parte, en la segunda parte, les dije que esa estrategia iba a ser muy útil. Entonces, pues vamos a seguir esa estrategia aquí, porque ya que tenemos la función, la curva beta, pues lo que vamos a hacer es empujar la beta con x para obtener una curva que va de menos epsilon epsilon y que llega a la superficie. Y esta curva pues va a satisfacer que alfa de 0 va a ser igual a p, y que cuando yo derivo la curva alfa y evalúo en 0, pues me da el vectorcito tangente w con el que inicié. Bien, ahora por regla de la cadena lo que vamos a tener es que por otra parte, cuando derivamos alfa y evaluamos en 0, pues eso es calcular la derivada con respecto a t de esta composición y luego evaluar en 0. Entonces, pues si ustedes recuerdan, habíamos dicho que las funciones coordenadas de beta pues eran ut bt, entonces eso es pues derivar x de ut en bt, evaluar en 0. Y pues la regla de la cadena aquí en este contexto o en este ejemplo, pues nos dice que esto es igual a la parcial de x con respecto a u, evaluado en q, por la parcial de u con respecto a t. Bueno, no la parcial, la derivada de u con respecto a t en 0, más la parcial de x con respecto a b, evaluada en q, por la derivada de b con respecto a t, evaluada en 0. Y esto es pues porque esta función que está aquí, pues a final de cuentas es una función que va de R, de un conjunto de R en R3. Entonces, bueno, esto que está aquí, pues no es otra cosa. Ya habíamos dicho que esto lo íbamos a denotar como xu evaluado en q, y pues la derivada de u con respecto a t evaluada en 0, pues es u' de 0, y esto que está acá pues es xb de q, es la derivada de x con respecto a b. Ya habíamos dicho que lo íbamos a denotar como xb, y pues esto es b' de 0. Entonces, bueno, este w, el alfa prima de 0, pues era w, pues lo que estamos obteniendo es que va a ser igual a u' de 0 por xu de q más b' de 0 por xb de q. Pero pues estos son precisamente los elementos de la base, xu de q y xb de q. Entonces, pues las coordenadas de w con respecto a esta base serían u'0 y b'0. Ahora es momento de definir uno de los conceptos más importantes en este curso, el concepto de diferencial de una función entre superficies. Y para eso, pues vamos a tener vamos a necesitar dos superficies regulares, S1 y S2, y pues una función que va a ir de un abierto de S1 en S2. Entonces, bueno, para empezar, pues notemos que si W es un elemento del tangente de S1 en P, pues ya habíamos dicho que existe una curvita por definición, y por el teorema que probamos hace un momento, pues W es un vector tangente, entonces va a existir una curvita con dominio algún menos epsilon epsilon abierto y que llega a B,
con la propiedad de que alfa 0 es P y el alfa prima de 0 pues es igual a W. Entonces, pues si componemos esa curvita alfa con phi, conseguimos una curva beta cuyo dominio es menos epsilon epsilon, pero su contradominio, pues ya el phi, por estar componiendo con phi, pues el contradominio de beta ya es un subconjunto de S2. Esta curvita beta, es claro que en 0, pues nos da phi de P, porque alfa de 0 es P, alfa de 0 es P, entonces beta de 0 es phi de P, y pues beta prima de 0, pues va a ser un vector tangente a S2 en phi de P, y eso pues porque por definición de vector tangente. Un vector tangente pues así se construye, tomando una curva que pase por el puntito donde queremos tomar el tangente y pues con una curva que en el 0 me dé ese puntito, y pues para conseguir el vector tangente pues nada más derivamos la curva y evaluamos en 0 y pues eso nos va a dar un vector tangente. Entonces pues este beta prima 0 va a ser un vector tangente a S2, pero en el punto phi de P, porque beta de 0 es phi de P. Entonces ahora sí ya podemos definir la diferencial. La diferencial de phi en el puntito P pues va a ser la función de phi de P, que esa va a ir del tangente de S1 en P, y su contradominio pues va a ser el tangente de S2, pero en phi de P, y pues se va a definir así: d phi de P de W pues va a ser beta prima de 0. d phi P de W no va a ser otra cosa más que tomar beta prima de 0. Podemos observar de esta definición y tal vez están pensando, bueno, ¿por qué esta definición no depende de la beta? O sea, al parecer, o de la alfa, más bien, porque la beta se define en términos de la alfa. ¿Qué pasa si yo tomo alguna otra curvita que también satisfaga que alfa de 0 sea igual a P y alfa prima de 0 pues sea W? ¿Qué pasa si tomo otra curvita que cumpla estas dos propiedades? ¿A poco el beta prima de 0 que obtengo va a ser igual al que ya tenía tomando el alfa? O qué pasa cuando yo la compongo con phi, esa otra curvita, ¿voy a obtener lo mismo o no? Podemos pensar que a lo mejor hay un problema de definición, porque vuelvo a repetir, ¿qué pasa si toman un alfa tilde que también satisfaga que alfa tilde de 0 sea igual a P y su derivada sea igual a W? Entonces van a conseguir una beta tilde componiendo la alfa tilde con phi, que va a cumplir exactamente esto, pero ¿a poco el beta tilde prima en 0 pues va a ser igual al beta prima 0, así como lo estamos construyendo? Si no es igual, entonces tendríamos un problema de definición, porque esta d phi de P de W pues le estaríamos asignando dos valores distintos y esta función pues no estaría bien definida. Pero bueno, resulta que sí, que no hay problema con eso. Esta es la imagen de la definición anterior o de lo que estamos haciendo. Básicamente tengo un vector W aquí, pues yo sé que hay una curvita que pasa por aquí y que cumple que alfa de 0 es igual a P y alfa prima en 0 pues es igual a W. Entonces pues lo que hacemos es con phi me la llevo acá y pues este es beta prima de 0. Y el beta pues es esta composición, es nada más empujar desde aquí hasta acá para conseguir esta curva y conseguir este vector tangente. Entonces pues la diferencial de phi de P lo que está haciendo es mover este W en este vector beta prima de 0. Bueno, esto es lo que más o menos les estaba comentando. Afortunadamente el resultado, el vector beta prima de 0, pues no depende de la elección de alfa. Y aún más, esa función diferencial o esa diferencial que acabamos de definir resulta que es una transformación lineal.
Esto, pues, de que sea una transformación lineal no debería de sorprendernos porque precisamente lo que estamos tratando de hacer es copiar todo lo que se hace en cálculo, desde cálculo diferencial en una variable hasta cálculo diferencial en varias variables. Y precisamente, pues, una de las cosas que siempre se prueba es que la derivada es un operador lineal, es decir, que abre sumas y que saca escalares. Entonces, pues aquí pues vamos a obtener exactamente algo parecido, de que la de phi de p pues va a ser una transformación lineal. Bien, el teorema anterior ya no lo voy a demostrar, lo vamos a dar por hecho, pero sí quiero que se queden con la idea de que es importante precisamente tener ese teorema porque eso nos garantiza que la diferencial pues está bien definida y pues también nos permite recuperar esta propiedad de linealidad con la que estamos acostumbrados a trabajar siempre que hablamos de diferenciales o de derivadas. Bueno, así como definimos la diferencial de una función que va de una superficie regular en otra superficie regular, pues también podemos hablar de la diferencial de una función que va de un abierto contenido en una superficie regular en R. En este caso, pues va a ser una transformación lineal que va del tangente de S en P y que va a tener como contradominio R y va a ser una función pues que se va a definir de forma totalmente análoga a la diferencial de phi en P. Entonces ya no vamos a hacer este proceso, pero pues digamos definir la de FP pues es de forma parecida a la de phi P. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con las funciones que ya habíamos estado trabajando antes. Vamos a tomar un vector unitario B en R3 y vamos a tomar una superficie regular S. Y esta h pues va a ser la función altura con respecto a este vector unitario B. Y ya habíamos dicho que pues esa función altura se define como h de p igual a p puntito b para todo p en S. Y ya más o menos habíamos dicho por qué esa función se llama la función altura. Lo que está midiendo es qué tan alejado está el puntito de un plano que pasa de un plano que tiene al vector, de un plano que es ortogonal al vector B, ¿sale? Entonces lo que está midiendo es qué tan alejado está ese puntito de ese plano. O cuál es la altura del punto con respecto a ese plano, del plano que es normal, ortogonal al puntito B. Bueno, entonces si tenemos que W es un elemento del plano tangente, o que es un vector tangente a S en P, y alfa es una curvita diferenciable con dominio menos epsilon epsilon y con contradominio S, con la propiedad de que alfa 0 es igual a P y alfa prima de 0 es igual a W, pues entonces pues la diferencial de la función altura, en P, aplicado a este vector tangente W, pues se calcula de la siguiente manera. Para empezar, pues lo que tenemos aquí pues sería calcular la derivada con respecto a t de pues esta composición, de la composición de alfa con h, ¿sale? Y eso es por la definición de diferencial. Lo que dijimos que se definía análogamente pues es tomar la composición de estas dos y pues evaluar en t igual a 0, que es el puntito que queremos, porque pues ahí evaluar a alfa en 0 pues es lo que nos da p. Entonces ese en t igual a 0 es pues donde queremos calcular cosas. Bueno, si hacemos eso, la derivada con respecto a t de esta composición pues va a ser h alfa de t, evaluar en t igual a 0, pero h de alfa de t, por definición de la h de alfa de t, pues va a ser alfa de t puntito b, porque acuérdense que la h lo que hace es calcular o más bien hacer el producto punto de lo que pongamos dentro por b.
Entonces aquí tenemos la derivada con respecto a t de alfa de t puntito b, y recuerden que tenemos que evaluar en t igual a 0, y derivar esto pues es algo muy parecido a la regla de Leibniz. Es decir, aquí pues tenemos alfa de t por la derivada de b con respecto a t y evaluada en t igual a 0, más la derivada de alfa con respecto a t en t igual a 0 punto b. ¿Sale? Aquí pues estos puntitos pues son los productos puntos. Entonces esto que está aquí, la derivada de b con respecto a t, pues eso va a ser 0, porque pues la b es un vector constante, entonces derivarlo con respecto a t pues nos va a dar 0. Y cuando hagamos producto punto de alfa de t con el vector 0, pues eso nos va a dar 0, entonces todo este término de aquí, pues digamos no contribuye a nada, se hace 0, y lo que nos queda es el segundo término nada más. Pero derivar alfa con respecto a t y evaluar en t igual a 0, pues no es otra cosa más que alfa prima de 0, y pues eso lo tenemos que hacer el producto punto con b. Entonces la derivada de la diferencial de h en el puntito p aplicado a un vector tangente, la regla de correspondencia es que la derivada de h de p aplicado a w pues nos va a dar alfa prima en 0, puntito b, donde la alfa pues satisfacía que alfa de 0 era p y que la alfa prima de 0 no era otra cosa más que w. Entonces aquí este alfa prima de 0 pues lo podemos sustituir por w y nos queda que la diferencial de h en p de w pues es nada más hacer producto punto con b. Entonces de esta forma pues estamos calculando la diferencial de la función altura con respecto a un vector unitario b. Ok, entonces vamos a trabajar ahora con las rotaciones. Para esto, pues vamos a tomar la esfera unitaria, S2, la esfera unitaria, pues ya saben, esfera con centro en 0 y radio 1, y pues recordemos que RZ θ, pues era la rotación de ángulo θ alrededor del eje Z. Esta es una función que va de R3 en R3. Como esta es diferenciable, pues ya habíamos visto que cuando la restringimos a una superficie, pues va a seguir siendo diferenciable. Ojo, diferenciable ya en el sentido de la geometría diferencial. Bueno, entonces, dado un puntito P en S2 y un vectorcito W en el espacio de vectores tangentes a S2 en P, pues entonces, pues por definición, como W está aquí, igual tengo una curva con un dominio, un intervalito abierto, menos epsilon epsilon, y que llegue a S2, esa curva va a ser diferenciable, y pues alfa 0 va a ser P, y alfa prima de 0 pues va a ser este vectorcito tangente W. Entonces, como esta RZ θ es una transformación lineal, entonces pues la diferencial de RZ θ en P de W, que pues va a ser calcular la derivada con respecto a t de esta composición y luego evaluar en t igual a 0, pues eso, por la regla de la cadena, pues va a ser RZ θ prima en P punto alfa prima en 0. Alfa prima en 0. Pero ya habíamos dicho que la RZT era lineal, entonces las funciones lineales satisfacen que su derivada es igual a ella misma, y pues lo que tenemos aquí es RZT evaluado en alfa prima de 0, ¿sale? Tenemos que evaluar RZT en alfa prima de 0. Pero alfa prima de 0, por como tomamos la alfa era una función que alfa de 0 era P, pero alfa prima de 0 era W. Entonces lo que tenemos aquí es que RZT lo tenemos que evaluar en W, y de esta forma pues lo que estamos viendo es que la diferencial de RZT en el puntito P, al aplicársela a un vector tangente en P, pues lo que hace es rotarlo con la función RZT. O sea, nos da la misma función. En ese sentido, pues
pues estamos más o menos recuperando lo que sabíamos de cálculo vectorial y que usamos aquí hace un momento, en que las funciones lineales, pues su diferencial es ella misma. Bueno, con estos dos ejemplos lo que acabamos de hacer pues es calcular la diferencial de funciones que van de una superficie en R, pero pues también de una superficie en otra superficie. En este caso, en el caso de este ejemplo, pues la RZ teta, cuando lo restringimos a S2, pues es una función que va de S2 en S2, de la esfera unitaria en la esfera unitaria. Ok, entonces, en algún momento les hablé de algo que se llamaba difeomorfismo local. Les dije, es que esa X es un difeomorfismo local. Pues ha llegado el momento de definir qué vamos a entender por un difeomorfismo local. Un difeomorfismo local entre dos superficies, S1 y S2, pues va a ser una función cuyo dominio, pues es un abierto U contenido en S1 y su contradominio es la superficie S2 y pues esta función va a ser un difeomorfismo local en un puntito P de U. Si podemos encontrar una vecindad B contenida en U y de tal forma que el P también está en B, y cuando restringimos phi a B, pues esta función, la función que tiene como dominio a B y contradominio a phi de B, es un difeomorfismo. Entonces, pues básicamente lo que estamos diciendo es que las superficies localmente, pues es desde el punto de vista diferenciable, es como si fueran exactamente la misma cosa. No, puede haber casos, y esto quiero que quede bien claro, puede haber casos de superficies que no son difeomorfas de manera global, o sea, que no hay un difeomorfismo entre S1 y S2, pero que sí haya difeomorfismos locales entre ellas. ¿Sale? También puede ocurrir de que tengamos difeomorfismos locales, pero que las superficies pues no sean difeomorfas. Bueno, una consecuencia del teorema de la función inversa, y ahora que sabemos o que ya estamos hablando de difeomorfismos locales, es lo siguiente. Si tenemos dos superficies regulares, S1 y S2, y una función diferenciable con dominio un abierto de S1 y con contradominio S2, una función diferenciable tal que la diferencial de phi en P es un isomorfismo, entonces phi es un difeomorfismo local en P. Es decir, localmente, si yo tengo que la diferencial es un isomorfismo, entonces localmente podemos invertir a la función phi, pero no nada más la podemos invertir así, pues de que exista su inversa, sino que podemos afirmar que su inversa también es que también es diferenciable. Este es un resultado muy bonito y se sigue del teorema de la función inversa. Básicamente el teorema de la función inversa lo que nos dice es algo como esto, pero en un contexto más general. Aquí lo estamos, bueno, en otro contexto más bien, aquí lo estamos obteniendo para el caso de superficies. Entonces esta es como la versión del teorema de la función inversa, pero para superficies regulares. Uy, parece que les mentí. Entonces, si hay un ejercicio 5, y pues ese ejercicio 5 es un ejercicio de talacha, es mostrar que el plano tangente de x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1 en el puntito xy0 es un plano paralelo al eje z. Lo siento, pensé que ya habíamos acabado con los ejercicios, pero no me acordaba del ejercicio 5. Bien,
pues así acabamos esta sesión. Pues espero que yo sé que son temas un poco complicados. Yo sé que tal vez les cueste un poco de trabajo si es la primera vez que los ven, pero lo que debemos de tener siempre en mente pues es el cálculo que aprendimos en cálculo vectorial y pues con eso pues esa es como nuestra herramienta principal de trabajo. Entonces con eso pues hay que estarle machacando y machacando y machacando y les recuerdo que en caso de que no haya quedado algo claro o de que tengan dudas, pues pueden contactarme por medio de la plataforma de Teams. Yo ahí voy a estar conectado en los horarios de la clase, entonces pues pueden mandarme mensaje por chat y pues platicamos ahí si hay alguna duda. Cuídense mucho, espero que todos estén bien y nos vemos en la próxima clase.